Aló. Sí, profe. Bueno, cuéntenme cómo me les fue en la evaluación, qué les dijeron los evaluadores, las sugerencias. Profe, las sugerencias nos las pusieron muy explícitas en cada una de las evaluaciones porque según nos dimos cuenta cada uno evaluó y las dos sugerencias casi que son lo mismo. Hay uno que sugirió más que el otro, pero básicamente es lo mismo para los dos. Y lo que nos dijeron cuando hicimos la exposición oral, pero ahí están. Y las estamos teniendo en cuenta para realizar el artículo. Bueno, pero entonces frente a lo que les dijeron de la metodología, es que yo no entendí eso. ¿Qué fue lo que les dijeron? Que es que cambiarla por Que teníamos que cualitativa. ahondar. Sí, primero que teníamos que ahondar más el tema. Y segundo, que era un estudio mixto. Y nosotros habíamos dicho que era un estudio cuantitativo. Era un estudio mixto y nos dijo que teníamos que hacerle diferentes medidas a cada variable. Si era cuantitativa, porcentaje. Si era cualitativa, teníamos que hacerle moda, mediana y desviación. Y ya. Y que si queríamos cruzar dos variables, teníamos que hacer chi cuadrado. Es que eso es lo que estoy enredada, porque es que un estudio cualitativo no es lo mismo que tener variables cualitativas. A una variable cualitativa no se le, o sea, si es un estudio cualitativo no se saca lo que me estás diciendo, desviación estándar, moda y eso. ¿Ustedes sí entienden eso? ¿O simplemente No, se quedaron así como calladitas y ya? O sea, no les respondieron ni nada. no respondimos nada después de todo ese palo, profe. Pero bueno. Pero ¿por qué palo? O sea, yo quiero saber por qué palo. A ver, es que eso es lo que yo quiero entender. Sí, yo estoy ¿Por qué leyendo, palo? mire, las variables cualitativas, porcentaje, Ah, y las cuantitativas, con media, desviación estándar, y ya. bueno, pero eso fue lo que hicieron ustedes. Lo que pasa es que ustedes no lo pusieron ahí. ¿Te acuerdan que yo les dije en la última Sí, asesoría? sí lo dijimos, pero pues a la final eso fue lo que nos... Yo creo que más bien, pues nos estaba dando, era como formas de cómo hacerlo. O sea, nos estaba dando, era como la sugerencia de que así lo hiciéramos a la hora de hacer el artículo, porque sí, nosotros le hicimos a las cualitativas porcentaje y a las cuantitativas le sacamos media y desviación. Exacto. Sí, es que ustedes sí lo hicieron. Es que por eso me extraña que les estén diciendo que no lo hicieron y que les estén dando esa sugerencia. Porque Pero ustedes sí es lo que hicieron. fue muy charro porque pues Carmenza dijo en esa parte de la exposición que se iba a hacer, bueno, que se hizo y yo incluso lo volví a repetir en parte de la exposición cuando en las cuantitativas sacamos como lo de la moda mediana, promedio, todo eso, que era principalmente la de la edad y ya el resto, pues ya el resto, cómo se calificaban el resto de las variables. Entonces no sé. Sí, por eso me extraña que usted, o sea, es que por eso cuando un evaluador dice eso, entonces uno debe responder y uno debe decir, es que precisamente nosotros la única variable cuantitativa que tenemos es la edad a la cual se le sacó y en nuestros resultados se expresó que el promedio de edad es este, que el mínimo máximo es este, que la desviación es este, y porque ustedes la sacaron. Lo que pasa es que ustedes no la pusieron en la diapositiva, eso fue lo que pasó, supongamos, ¿cierto? Pero ustedes sí lo dijeron verbalmente. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿cierto que sí? Sí. Yo creo Exacto. que lo dijo más por el hecho de que cuando nosotros dijimos que tenía un enfoque, pues era algo cuantitativo, o sea, porque nosotros dijimos que era un estudio cuantitativo, entonces ahí él nos dijo que era más bien mixto y que a la hora de sacar la cualitativa, pues sacáramos el porcentaje, taca, taca, y cuantitativo lo otro. Yo creo que lo dijo más por ese aspecto.
pero es que mixto no es. Pues ahí sí difiero con el profe, porque es que un estudio cualitativo no es el, o díganme ustedes cuáles serían las variables cualitativas, bueno, las variables no, o sea, díganme cuáles serían los resultados o las herramientas cualitativas que ustedes sacaron y cómo hicieron el análisis de resultados cualitativos, no se hizo. O sea, No, ni idea. todo lo de ustedes es sí, no, sí, no, sí, no, y escoja. Es que uno también puede evaluar percepción de opiniones y percepción de cosas con una herramienta cuantitativa, porque si ustedes le están preguntando a una persona, ¿usted conoce tal cosa? Sí, no. ¿Usted qué cree de tal cosa? Esto y esto. Inclusive el estudio de usted no tenía preguntas abiertas. No había preguntas abiertas, todas Sí, eran profe, sí cerradas. tenía una abierta. ¿Cuál? La Dos de los tenían órganos. eso, las dos de los órganos. La que decía, una que decía que cuáles órganos, pues creía que se podía donar y la otra que decía cuáles órganos donaría, pues en caso de aceptar la donación de órganos. Bueno. Entonces, y los dos dijeron que era mixto. No, solo O fue solo, uno. bueno, pues sí, ahí eso está más enredado. Bueno, pues entonces vamos Profe, a tengo ponerlo otra mixto. pregunta. Mm. Es que en una parte dice describir ampliamente la metodología, especificar cómo construyeron el instrumento. Bueno, ahí no hay dudas, pero si hicieron pilto del pi, ¿eso qué es? ¿Qué? El todo el pi. Dice si Yo no sé. hicieron pilto del pi Mm, o mm. no, si hicieron pilto del pi o no, si está validado y argumentar por qué no tomar uno ya validado. Además que escoger una encuesta. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que cogiéramos una encuesta de algún estudio que ya se hizo? Que ustedes inclusive escribieron a los autores, ¿se acuerdan? Sí, bueno, eso significa, gracias. Sí, yo creo que es eso, porque eso se hace mucho en investigación, es decir, coger una herramienta que ya está construida, que ya está validada, que ya está lista y simplemente replicarla, ¿cierto? Me imagino que eso es de Vilto del Pi. Pues busquemos acá en Google, ¿no lo han buscado en Google? ¿Qué es eso? No, profe, la verdad no. A ver, Pilto, ¿cómo escribe eso? Pilto. ¿Qué será eso? Aquí no sale nada de eso. Espera, yo busco la evaluación de los... Es que como ese es John Camilo, ¿cierto? Como él es enfermero, él sabe mucho de cualitativa, entonces seguro es algo cualitativo. A ver, ¿dónde fue que yo me les mandé eso a ustedes? Esta es una. Creo Esa que la se hizo... refiere a dice los resultados de la prueba piloto. Ah, se hicieron prueba piloto. No, pues con qué tiempo iban a ver ustedes prueba piloto, porque... Sí, profe, sí hicimos 2, ¿se acuerda? Ustedes hicieron dos, pero sin haberles dado el aval de bioética. ¿Cierto? Entonces esas no cuentan, ¿o qué? No, eso no cuenta. A ver, respecto a la presentación oral, pudo haberse esbozado mejor el problema, haciendo una síntesis de la evidencia buscada, al igual que con los referentes teóricos. La discusión y conclusiones muy pobres en contenido, pues obviamente porque no hay tiempo, no hubo tiempo de hacer discusión. Bueno, aunque se resalta que por lo menos lo agregaron. Bueno, el título muy largo y no guarda estrecha relación con los objetivos, pero como que no, pues es igual al objetivo general. El título es exactamente el objetivo general.
Eso El también lo objetivo. dijeron. Y entonces ahí yo tengo un enredo, porque eso también lo dijeron, que el, que el título es el mismo objetivo general, entonces que como era tan largo que debíamos cambiar como el título, pero ya como así que no guarda relación con el objetivo general. Es que en el título nosotros tenemos aproximación a las actitudes, conocimientos y creencias. Y en los objetivos tenemos aproximación a las, o descripción de los conocimientos y ¿qué? Opinión. Y las Opinión. opiniones. Entonces en el título, pues yo pienso dejarlo mejor así, de aproximación a conocimientos y opiniones. Ya con eso lo acortamos y lo dejamos igual al objetivo. Listo, perfecto. Si no es escrito, no se mete. Incluir en la introducción y discusión dilemas bioéticos asociados a la donación y trasplantes. Ah, sí, eso Describir. también nos lo dijo por lo que queremos hacerlo en la revista esta, la Universidad Nueva Granada, que es la revista latinoamericana de bioética. Entonces, por eso nos sugirió que lo hiciéramos para que pues, fuera más acorde con la revista. Entonces no se van a llegar a meter en eso. O sea, ustedes tienen poquito tiempo para escribir esto y se van a meter en otro rollo más de bioética. Eso es un rollo. Pues yo les digo, muchachas, sinceramente, que es mejor escoger otra revista. Pues digo Es yo, que, porque es que dime. incluso, pues nosotros la habíamos encontrado porque era uno de los artículos en los que habíamos expuesto, pero, pero incluso él la sugirió. Pues sin nosotros decirle que era esa, él la sugirió. No, sorry. No, porque es que eso es un rollo bioética, no ve. Se meten ustedes en una cosa que no, o sea, no tenemos tiempo para no profundizar en eso. Ay, ¿qué es esa vuelta? Optimización de un cuestionario mediante un método Delphi. Ay, que es tan raro, yo nunca, ni siquiera había escuchado eso jamás en la vida. Jamás, ni ningún profesor había dicho eso jamás. O sea, o sea, y ni siquiera en ningún artículo había leído eso, que uno realizar pilto del pino, pues, porque no dice para piloto de una vez. Si es eso, pues, porque no entiendo el término, eso está en latín o en griego, yo no sé en qué está eso. No, es que en serio que hay unos evaluadores, muchachas, que a veces me la vuelan, en serio. Profe, y ellos nos Porque preguntaron y nosotros sí le dijimos que habíamos hecho prueba piloto. Pues porque no sabíamos que necesitábamos el aval del Comité de Bioética. se puede decir eso, se puede declarar eso, se puede declarar. Antes del aval de comité de bioética se realizaron 2 pruebas pilotos para mejorar la encuesta, y Eso, posteriormente, yo también sí, estaba pensando algo así, que se dice, antes de ese aval se hizo después pleito con el fin de corregir las preguntas y bueno, no sé, como algo así, yo también lo estaba pensando. perfecto, o sea, sí, o sea, y es que el objetivo de la prueba piloto es precisamente mejorar los instrumentos, mejorar las preguntas, a ver si, y es que eso fue lo que se hizo, nosotros hicimos eso muy juiciosamente, que inclusive lo volvimos y que entre ustedes se lo hicieron a amiguitos de ustedes, íbamos haciéndole, hicimos club de revista, miramos las pruebas de los cuestionarios del club de revista, lo mejoramos, es que todo eso lo hicieron. Entonces, sí, lo declaramos y decimos que fue antes de la de comité de bioética. Y listo. Listo, profe. Bueno, perfecto por ese lado. Bueno, miremos qué más dice aquí.
si está validado y argumentar por qué no tomar uno ya validado. Si es que aquí se refiere, sí, como a tomar como una herramienta ya y argumentar por qué no. Pero él ahí a eso que se está refiriendo, porque pues nosotros tenemos muchos artículos de referencia, pues, no sé. Es O de que lo referencia. que yo les Es que lo que yo les dije en algún momento, o sea, es que muchos, o sea, muchos de estos estudios no dice, ¿para qué vamos a hacer un instrumento si es que el instrumento ya existe? ¿Cierto? Lo que podemos hacer es decir ahí que no se encontraron instrumentos y punto, porque es que, o sea, a pesar de que ustedes encontraron un artículo, el instrumento no estaba en el artículo, se solicitó y nunca se, ¿cierto? Nunca se comunicaron con ustedes, o sea, la tarea sí se hizo. Entonces, si él quiere escuchar eso en el artículo, pues entonces se declara eso. Entonces, eh, se revisó un estudio muy parecido de la ciudad de, eso fue España, ¿cierto? No, eso fue Donde se como va en Uruguay. en Uruguay, listo. Entonces, se Sí. revisó un estudio parecido donde se evaluaron personal del área de la salud, y se indagaron las preguntas de ta. Sin embargo, el artículo no especificaba el cuestionario. Se intentó hacer contacto con los autores para la utilización del instrumento, sin embargo, no hubo respuesta. Por lo tanto, simplemente el artículo se tiene como referencia para la construcción del nuevo instrumento y ya. O sea, si él lo quiere escuchar en el artículo, pues pongámoselo, ¿cierto? O sea, uno tiene que ser muy inteligente en estos casos, es decir, si el evaluador está pidiendo eso, quiere leer eso y quiere conocerlo y verlo en el artículo, pues entonces vamos a declararlo. Igual ustedes sí lo hicieron, ustedes hicieron la tarea y se contactaron con esas personas de Uruguay. Entonces, vamos a hacerlo así. ¿Qué más dice? Respecto al reto de realizar estadística descriptiva, calcular normalidad, presentar las variables cualitativas como porcentaje. Las cuantitativas, si son normales, con media y desviación estándar. Bueno, solamente edad. Y si no lo son, con la mediana y rango intercuartil. Bueno, si van a comparar dos variables cualitativas, realizar análisis bivariado. Es que esta es la cosa. Ustedes que se van a meter con análisis bivariado. Ustedes eso no lo ven en el pregrado. Es que ese profesor está en maestría. Yo, ¿cómo les voy a exigir a ustedes un análisis bivariado si ustedes eso no, o sea, ustedes a duras penas me entienden las variables? A duras penas vieron eso en unos primeros semestres y este ya me está diciendo que le meta chi cuadrado. Me parece que, bueno, yo no sé, o si quieren nos metemos por ese lado en aras del artículo. Eh, pero es que ustedes no ven eso en el pregrado. O ustedes vieron chi cuadrado, ustedes iniciaron en pruebas de normalidad y análisis bivariado en el pregrado, No, cuando no, vieron no. eso. ¿Cierto que no? Si yo No, les digo a ustedes, muchachas, díganme cómo se hace un análisis bivariado. Ustedes me saben, al menos ni han idea. escuchado alguna vez eso en su vida. No. Pero eso sí No. lo tienen muchos artículos. De hecho, yo no sé si se acuerda, Jimena, que el profesor Sí, de... con el doctor, sí, con el profesor Jairo. Sí, pero él Sí, no nos explicó cómo se sacaba, sino que como en ¿qué los artículos nos significaba? decía, exacto, pero no, nunca. Ujú. Bueno, pues hagámoslo. A ver, especificar en algunas preguntas sobre la donación, si es post-mortem o en vida.
Bueno, nada, vea, les puso hasta referencias, vea, súper. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis niñas? Es que yo no sé aquí cómo poner la pantalla de mi computador. Me enredé. A ver, llamadas. Estoy en el celular porque tengo ni idea. Antes me conectaba así de manera doble y ya no me está dejando tan raro. Ay, yo me vuelvo otra vez. Bueno, para que entonces le hagamos como un cronograma a esto y nos reunamos otra vez. ¿Ustedes cuándo pueden volverse a reunir? ¿Ustedes ya han adelantado algo del manuscrito? Al menos la introducción. Sí, profe, la verdad, desde que escogimos la revista, hemos estado adelantando, arreglando, mirando, averiguando, todo eso. Venga, me hacen un favor, yo me voy a desconectar de aquí y me vuelven y me llaman para que me muestren lo que llevan del manuscrito, por favor. Para Profe, contestar pero a mí, la por verdad, a el... mí me da es pena mostrar lo que llevamos. Y yo, Ah. o sea, yo estoy acá en mi computador, y, perdón, yo estoy acá en mi celular, y mi computador, pues si quieres se lo envían, pues no. Bueno, envíamelo. Básicamente está lo que presentamos ese día, que fue la conclusión, parte Eso, de la discusión y eso. pero pues todavía no le hemos arreglado que lo del chi cuadrado, nada de eso. No, tranquilas que yo sé que no. Pues obviamente ustedes que se van a poner a hablar de algo que no saben. Si A quiere, profe, ver. nosotros la otra, como tenemos que presentarlo el 13, nosotros este fin de semana y parte de la otra semana íbamos a pues a empezar a arreglar eso. Si quiere, nosotros cuando ya tengamos algo más estructurado, se lo mandamos para que usted nos corrija. Con eso como que no gastamos tanto tiempo mandándole algo que hicimos como para la exposición. ¿Sí me Como explico? algo tan básico. Exacto. Entonces, si que lo mandamos cuando tengamos algo más estructurado, obviamente antes del 13, y usted nos corrija a base de ese. Bueno, ustedes van a seguir con esa revista. Porque es que si van a ahondar sobre aspectos bioéticos, les toca escamellar mucho porque les toca empezar a leer puras cosas bioéticas frente al tema. No sé si se quieren meter ahí por el lado o escojan una revista más sencillita. Por ejemplo, Pues sí, la de profe. la de la universidad, la de Humanismo y Sociedad, una de aquí de Colombia, una de Salud Pública, pues una Profe, cosa yo tengo más. una pregunta. Cuando realizamos ese artículo, en alguna parte del artículo hay que dejar establecido que lo vamos a presentar a esa revista, o esa Sí, revista es porque nosotros la escogimos y listo. Porque eso no, usted la como que no escoge. nos lo han dicho. Eso es, sí, es que no se lo dije porque se suponía que eso fue otra de las cosas que me disgustó mucho y que de hecho tuve pues como un problemita ahí con los de investigación. Porque ¿cómo es posible que a mí el año pasado la profesora Erika Garrido me haya dicho, sí, tranquila, presenten un informe de investigación, las muchachas no tuvieron tiempo, el comité de bioética, bla, 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 todo lo que ustedes ya saben. Y después me vengan a decir que no, que eso no les sirve como trabajo de grado, que tienen que hacer un manuscrito. Entonces eso a mí me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia porque yo lo expresé, hace 2 semestres lo estoy expresando. Vea, las muchachas están así, asá, y a mí no, nunca me pararon bolas. Y ahora este es el momento que entonces me las cogen a ustedes y me las ponen en esta situación. Entonces a mí eso a mí me descompensó mucho ese día, porque entonces las ponen a ustedes a correr, sabiendo que ya les habían avalado que presentaran el informe de investigación. Entonces, yo la verdad,
pues estoy supremamente, yo ahorita la reunión que tengo el viernes, yo soy muy temperamental y yo creo que ustedes se han dado cuenta, cuando a mí se me sale el apellido, se me sale. Y yo ahorita el viernes que tenga reunión de investigación, yo sí lo voy a decir, y yo cómo es posible que a mí me digan, me den la directriz desde el año pasado, que mis asesoradas pueden presentar informe de investigación y después digan que no, y que hayan sido excelentes, es que ellas son excelentes, comprometidas, han hecho hasta lo imposible por sacar la investigación adelante, y que su nota se vea condicionada por un error de ustedes, porque ni siquiera fue error de ellas. Yo sí se las voy a cantar, porque me da mucha rabia lo que les hicieron, porque eso fue culpa de ellos. Y ustedes han sido testigos de eso. Y de hecho, en el acta de hoy debe quedar lo que estoy diciendo, porque es desorden de investigación. ¿Cómo es posible que avalen un trabajo de grado bajo informe de investigación, me manden a mí? Es que de hecho yo tengo el correo de Erika Garrido diciéndome, este es el informe que van a presentar, O sea, yo tengo todas las pruebas para defenderme, para defenderlas, ni siquiera para defenderme, para defenderlas, porque son ustedes las perjudicadas. Y después le vengan a decir, ay, no, es que yo creía que eran auxiliares. Y yo, como así? Si ella, o sea, si ella misma evaluó el trabajo del comité de bioética, si hubo tantos problemas con el comité de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, que tuve prácticamente que rogarle a Claudia Franco que me les ayudara a que les dejaran hacer eso. Y después vienen y me les hacen esto. O sea, es que en serio, que de verdad. Entonces, yo por eso, yo en ningún momento les dije, muchachas, que la revista, que no. ¿Por qué? Porque se suponía que era un informe de investigación, un informe. Pero bueno, ya estamos metidas en esto, toca sacarlo adelante. Y vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo, lo que ellos están pidiendo, porque yo necesito que ustedes se me vayan para internado y que cumplan con todo, porque ustedes han cumplido con todo. Igual ustedes llevan todo en 5 conmigo, entonces eso les va a subir mucho el promedio, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, ustedes debían, ustedes deben escoger pues la revista, la que quieran, no es alguien, no, yo no soy la que las voy a proponer, ni el evaluador, ni mucho menos el evaluador, porque se supone que el evaluador ya evalúa al final, cuando ustedes ya escogieron revista, hicieron manuscrito y todo. Aquí el profe sugirió, pero no tiene que ser esa, ¿cierto? Entonces, ustedes son las que toman la decisión, pero si el profe está diciendo es que recomiendo la de bioética, pero es que tienen que buscar de pronto más artículos sobre bioética y trasplante y donación de órganos. Ahí pues me parece a mí que ahí sí se les sale del objetivo general, porque es que ustedes no están mirando ningún aspecto. El objetivo general no es observar aspectos bioéticos de la temática de ustedes, es simplemente mirar cómo es el conocimiento, las actitudes y creencias ya. Es algo muy descriptivo. Ahora, si ustedes miran los artículos que el profesor les sugirió ahí en la evaluación y ven que de pronto se pueden agarrar de ahí para mirar todo lo de bioética y hacer una discusión bien buena, entonces listo, tomen su decisión y digan listo, vámonos por bioética para que este profe pues quede pues como que listo, que le siguieron la sugerencia y que le tomaron los artículos y si ven que esos artículos les sirven y ya, pero entonces ustedes son las que deben tomar la decisión. En aras siempre, pienso yo, del tiempo, de que ya saben que estamos a nada de entregar nuevamente el manuscrito y que se debe sacar adelante. Entonces siempre piensen en el tiempo y que ustedes están en rotación, de que tienen parciales y demás, y que de pronto no le pueden dedicar mucho tiempo a esto. Listo, piensen en eso. Y si quieren me van preguntando. Profe, pero entonces, ¿en qué parte del artículo ponemos que es para esa revista o cómo? No, Es que no se pone. no se pone, simplemente se cumplen las directrices. Eso, o sea, solamente se manda. Se manda como un archivo aparte donde dicen los requisitos de la revista. Cuando ustedes escojan revista, siempre la revista tiene como una partecita en Word o en PDF donde salen los requisitos. Entonces, uno siempre para evaluar se manda
ese archivo y se manda el artículo de usted. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el artículo coincida con los requisitos que está pidiendo la revista. Entonces dice que letra tal, a tal tamaño, espacio tanto, que las tablas deben ser de este color, deben ir así, deben ir así, ¿cierto? Entonces uno se fija muy bien que coincida. Que las referencias tienen que ser estilo Vancouver, estilo APA, ta. Entonces uno se fija muy bien que las referencias o los requisitos de la revista coincidan con lo que ustedes van a escribir. Eso es muy importante, ¿cierto? Bueno, entonces en este momento yo les voy a decir cómo van a hacer el artículo para que cuando empiecen a redactarlo, pues ganemos tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces, sí, es que necesito que me vuelvan y me llamen para yo conectarme por acá, por el computador. Listo, entonces voy a colgar y me vuelves y me llama Carmenza, por favor. Bueno. ¿Le marco ya o qué? Sí, China, ya. Hola. Bueno, entonces les voy a explicar cómo van a hacer el manuscrito para que hagamos eso súper rápido. Bueno, listo. Entonces, generalmente, bueno, pero si verá, yo les abro una presentación y de todas maneras se las voy a enviar para que ustedes tengan ahí como referencia. Vamos a mirar acá. Bueno, entonces, vean, nos vamos a basar mucho, muchachas, en la parte de la propuesta de investigación. Ahí hay mucha cosa que podemos coger, pues prácticamente ya está como redactada lo que es. El planteamiento del problema prácticamente es la misma introducción. Listo, eso sí, pues ponerle las sugerencias que dijeron los evaluadores, ¿cierto? Bueno, la metodología también es muy parecida a lo que dice la propuesta, pero no va a ser tan extensa como la propuesta, sino que la vamos a intentar resumir, como dice, pues, por ejemplo, como dándole la estructura de un artículo de investigación, pero prácticamente ya también está lista. Déjenme, yo abro por acá de investigación. Para que ustedes la hagan así. Bueno, entonces, yo les voy a dar rápidamente las partes de un artículo. Entonces, en un artículo hay estas partes. Listo, está el mensaje principal. Entonces, ustedes deben preguntarse cuál es el mensaje principal de su artículo. Listo, ¿qué es lo que quieren expresar? Mensaje principal. Bueno,
Generalmente el mensaje principal pues es el problema a resolver, es como el primer resultado más grande, ¿cierto? El mensaje principal. Bueno, el artículo lleva la introducción. La introducción responde a cuál es la razón por la cual iniciaste tu investigación. Entonces, por eso se dice que la introducción es generalmente el mismo planteamiento del problema, ¿cierto? Que ahora les explico cómo se hace la introducción. Después vamos a tener de la introducción, van a ver unas palabras claves, ¿cierto? Vamos a hacerle un resumen, pero eso lo hacemos al final. Bueno, después está la metodología, que responde a la pregunta ¿qué se hizo? ¿Listo? Entonces ahí es cuando decimos estudio, como dice pues el profe que sugirió, mixto, bueno, se realizó una aproximación, la muestra, bueno, todo eso que ustedes ya lo tienen muy claro. Bueno, después dice los resultados. Entonces los resultados es qué se encontró. Recuerden que los resultados siempre es en aras de responder los objetivos. No nos vamos a ir como por las ramas, no se ponen opiniones, no se ponen, o sea, no se ponen como salió esto y esto significa que, y entonces esto nos quiere decir que no, eso no se hace, simplemente se muestra el resultado y ya. Entonces, tanta gente dijo esto, tanta gente dijo esto, tanta gente sabe, tanta gente no sabe, tanta gente piensa. Punto. Nunca se va a decir ningún tipo de opinión ni ponerle significado a esos resultados. Ahora, en la discusión, ahí sí, miren, se responde la pregunta, ¿qué significan esos resultados? Entonces, en la discusión, ¿qué vamos a hacer? En la discusión se ponen qué significan esos resultados a la luz del conocimiento que ya existe. Es decir, por ejemplo, ustedes encontraron que la mayoría de muchachos, de estudiantes, dicen que sí van a donar órganos. Entonces ustedes van a poner, esto se asemeja mucho a muchos estudios donde se evidencia que tanto estudiantes como profesionales del área de la salud manifiestan que sí donarían órganos por y ponen las referencias de todos esos estudios que ustedes ya leyeron, que ustedes ya saben, ¿cierto? Bueno, por otro lado, es importante mirar que el órgano que dijeron que más se iba a donar era el riñón. Eso se asemeja con lo que efectivamente existe en la literatura, ya que ¿cierto? Entonces miren que siempre ustedes van a poner resultado y referencia, resultado, referencia, resultado, referencia, porque es el significado, ¿cierto? El significado. Entonces también pueden poner, sin embargo, también se observa que la gente cree que existe el tráfico de órganos. Esto se asemeja con una investigación que se realizó en tal parte, donde también la gente manifestó que creen que los órganos se trafican y no sé qué y no sé cuántas, ¿cierto? Entonces miren que siempre es resultado, resultado y qué significa resultado y qué significa. Listo, entonces así se deconstruye la discusión. Bueno, el título, entonces, a mí me gustó la propuesta que hizo, ¿qué fue? Vale. Entonces, ponerlo así. Entonces, aproximación al conocimiento y opiniones de o sea, así más cortito. Entonces, ese ya está listo, no problem. Pienso yo que es una buena sugerencia. Bueno, acá no me voy a saltar esto. Bueno, la introducción. Tengan en cuenta que la introducción tiene el propósito de explicar por qué es necesario el estudio y por qué debe publicarse. Eso es súper importante. Por eso el profe les dijo que de pronto ahondaran un poquito en ese problema. O sea, y lo que yo les dije también en algún momento, porque ustedes lo hacen en población en general, el problema lo expresan en la población en general, pero después se me van a estudiantes. Entonces, yo le encuentro como un bache, no sé, entonces ahí tienen que concentrarse mucho a ver de qué manera ustedes pueden como cruzar eso, esa barrerita que yo evidencio entre el problema que ustedes me están manifestando, de que la gente no quiere donar por estos motivos, pero ya después me están hablando de estudiantes de medicina y derecho, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante a hacer eso, porque debe publicarse, sintetizar y justificar el estudio y debe despertar el interés
en el lector, ¿cierto? Bueno, generalmente son 500 palabras, o es corta, ¿cierto? Más o menos de 1 a 3 párrafos, no lleva cuadros, no lleva figuras, lleva referencias, claro, porque es ahí es donde ustedes van a decir tantas personas donan, tantas no, bueno, todo lo que ustedes ya tienen ahí. Entonces, ¿qué debe llevar la introducción? Lo que se sabe en relación con el mensaje principal, lo que no se sabe en relación con el mensaje principal y el objeto del estudio. Prácticamente son 3 párrafos. Lo que se sabe, lo que ustedes ya saben, que la gente no dona, que la gente cree por las creencias, la religión, no dona, que hay muy poquitos donación en Colombia, que se están perdiendo todo lo que ustedes ya saben. Lo que no se sabe, entonces ustedes van a decir ahí, pues ahí es como el problema, ¿cierto? En relación con el mensaje principal, entonces se debe profundizar en lo que la gente cree, pues para poder hacer intervenciones, pues para que se aumente esto, que eso es lo que ustedes desean hacer. Estudios, ¿para qué? Pues para conocer la opinión de la gente, pues para hacer más campañas frente a la donación de órganos. Por lo tanto, el objetivo es este, ¿cierto? Eso es una introducción. Esta es la anatomía o la estructura de una introducción. Entonces, el primer párrafo, que es lo que sabemos, es la revisión de la literatura relacionada con el propósito del estudio. El segundo párrafito es qué es lo que no sabemos o cuál es el problema. Y lo último es qué pretendemos averiguar. ¿Listo? Así es la estructura casi siempre de una introducción. Bueno, la metodología. La metodología, entonces, generalmente son de 500 a 1500 palabras según el estudio. La de ustedes es cortita porque es un estudio descriptivo, ¿cierto? Es corto. Bueno, en más o menos de 3 a 5 párrafos. Número de cuadros, puede llevar cuadros o figuras, dependiendo pues del tipo de metodología. Entonces se realiza una descripción general del texto, del estudio, perdón, un contexto y población, criterios de selección, las mediciones o las pruebas que se hicieron, las intervenciones si se hicieron, si se hicieron seguimientos, definiciones si las hay, el análisis estadístico hay que declararlo y los aspectos éticos. Casi siempre llega pues como esa estructura. Lo que no tenga el estudio de ustedes, pues simplemente lo quitamos. Por ejemplo, la intervención, seguimiento y definiciones, pues quitemos todo esto. Pues porque ustedes no tienen nada de esto, ustedes solamente tienen los criterios de inclusión y exclusión y el análisis estadístico y los aspectos éticos. Esta sería la estructura de una metodología. Describir el diseño y lugar del estudio, definir la población, eso ya lo tienen, eso está ya listo, muchachos, ustedes lo tienen en la propuesta, simplemente copiar y pegar y como adaptar a este formato. Párrafo 2, listar y definir las variables estudiadas. Entonces, se pueden listar ahí, ¿cierto? Explicar cómo se obtuvieron los datos, esto es lo que dice el profe, ¿cierto? Ah, bueno, se utilizó este formato TAS, hizo propiloto, no se tuvo en cuenta ¿cómo es? Piloto del bueno, eso, como dice eso, es decir, no se hizo con un instrumento que ya estuviera estandarizado por estos y estos motivos, Aquí es donde ustedes deben explicar esa partecita de cómo fue que llegaron ustedes a ese instrumento. De hecho, ustedes pueden decir que anexan el instrumento. ¿Para qué? Para que otros estudios lo puedan replicar. Listo. Y de hecho, ese instrumento, pues entonces como ya queda publicado, otras personas lo pueden utilizar, porque ustedes están diciendo, utilícenlo. Ustedes están declarando, utilicen ese formato, que le sirvan a otros, ¿cierto? Muy bien. Listar y definir las variables estudiadas, entonces ahí pueden hacer un cuadrito, pienso yo, que les queda bacano, donde ustedes pongan ahí en la lista de esas variables que se estudiaron. Vamos a ver cómo lo hacemos bien chévere. Párrafo 3. Especificar los métodos utilizados, incluyendo los nombres comerciales del laboratorio, Entonces, mire que aquí solamente son métodos. Entonces, simplemente el método que fue una encuesta online. Y esa encuesta online, cómo se hizo, cómo fue que ustedes llegaron a esa información. Y, o sea, aquí es como decir cuál fue el método para ustedes llegar a esa información. Aquí simplemente dicen como ejemplos, pero ustedes simplemente utilizaron una encuesta online. ¿Listo?
Bueno, y el párrafo 4, definir los procedimientos estadísticos de análisis, eso ya lo tienen ustedes listos en un parrafito. Yo ahí les voy a ayudar a complementar lo del chi cuadrado y les voy a ayudar a hacerlo del análisis bivariado para que puedan cruzar variables. Eso sí, tenemos que mirar qué tablitas vamos a cruzar. Entonces ahorita les voy a pedir el favor de que me manden la ultimita base de datos que ustedes hicieron, que yo sé que la hicieron en Semana Santa, que ya la depuraron muy bien, que ya la tienen lista en Excel. Voy a analizar a ver qué variables podemos cruzar para ver entonces a qué le hacemos el chi cuadrado. En la próxima asesoría yo les enseño cómo es que se hace el chi cuadrado y qué es lo que quiere decir el chi cuadrado, cómo se hace la prueba de normalidad para que ustedes no me queden pues con ese vacío y simplemente la ponemos pues ahí en el artículo, en aras del tiempo. Bueno, y el párrafo 5 va a declarar los aspectos éticos, entonces ahí es donde ustedes dicen, de acuerdo a la resolución tal, al párrafo, al artículo 11, no tiene riesgo, pasó por comité de bioética de Remington, siendo aprobada, con número de acta tal, o sea, es donde se dice que todo está en orden frente a los aspectos éticos. Entonces, esa parte de la metodología también ya la tienen muy adelantada. Bueno, los resultados, que esto es lo que nos interesa. Vean, muchachas, yo les voy a pedir el favor de dos cosas. Primero, que me manden los 2 artículos que ustedes expusieron en el club de revista, porque nos vamos a pegar de esos 2 artículos porque son muy parecidos a lo que ustedes hicieron. Entonces no nos vamos a poner a inventar nada, ¿cierto? Acuérdense que alguna vez yo les hice una asesoría y les dije, si las cosas ya están, si las cosas ya existen, si alguien ya lo hizo, pues entonces hay que tomar esos ejemplos de las personas expertas, ¿cierto? Entonces, si ya ustedes expusieron muy bien 2 clubes de revista donde nos basamos para construir el instrumento, donde nos pareció bien, acorde para hacer nuestra investigación, entonces vamos a basar nuestros resultados así muy parecido a lo que hicieron ellos, para no enredarnos en aras del tiempo. Entonces, les voy a pedir 2 favores. Primero, que cuando escriban los resultados los hagan basados en esa estructura. ¿Listo? Y segundo, que me los manden para yo poder irles como organizando y ayudándoles a redactar y hacer las tablitas cruzadas para hacer chi cuadrado. ¿Listo? Bueno, lleva más o menos 500 palabras, miren que es muy cortico, o sea, los resultados son en realidad muy cortos. Yo por eso les decía, ustedes no tienen que decir cada pregunta y decir sí, no, los resultados en realidad son muy cortos, se pueden hacer tablas, gráficos, y lo que se dice en lo escrito no se vuelve y se repite en las figuras y cuadros. Entonces, por eso es tan corta, eso en realidad el resultado es muy cortito. Mire que nada más son de 3 a 5 párrafos. El número de cuadros y variables y así, o figuras, perdón, más o menos son 6, dependiendo de qué, de la revista que usted vaya a publicar. Si la revista le dice que solo 4, entonces 4 se pueden publicar. Si le dice 3, solo 3. No nos podemos como salir de ese requisito. Aquí estarían como la estructura. Entonces, miren, el párrafo 1, describir diseño y lugar del estudio, después definir la población de estudio, criterios de selección, inclusión y exclusión. Ay, no, espere, yo me devolví. Secuencia recomendada para el desarrollo de la selección de resultados. Entonces, esto es como uno lo va a comenzar a organizar, por decirlo así. Que esto ustedes ya lo hicieron, me lo voy a saltar. Entonces, para la redacción de resultados, ¿cierto? Redactar. Primero, inicie la construcción de cuadros y figuras. Eso es lo primero, y miren que eso fue lo primero que hicimos cuando ustedes hicieron ese Excel súper grande. Cuando uno va a redactar resultados, lo primero que tiene que tener listos son los cuadros y figuras. Cuando uno ya tiene los cuadros y figuras, comienza a redactar resultados. Antes de eso, no. Listo, ¿por qué? Porque los cuadros y las figuras es lo que nos va a hablar de unos resultados, y pues, mejor dicho, el cuadro y la figura hablan por sí solos, porque cuando el lector hace el análisis de ese cuadro, de esa figura, o sea, en ningún momento tienen que redactarle o explicarle qué dice ese cuadro, no, uno solito lo interpreta. Se supone que el lector es capaz de interpretar ese cuadro, esa figura. Tiene que ser tan claro y tan bueno y tan explícito de la información que simple y llanamente hable por sí solo, ¿cierto?
Muy bien. Después de hacer los cuadros en las figuras, dice, use cuadros para destacar valores individuales, use figuras para destacar tendencias y relaciones. Complete la información de cuadros y figuras con texto. Mire, complete, no está diciendo repita. Entonces es muy importante eso. Presente los resultados en una secuencia lógica, como yo les dije, primero sociodemográfico, después primero objetivo, segundo, tercero, ¿cierto? O sea, muy secuencia lógica de lo que usted se propuso. Considere hacer subcepciones parecidas a la de los métodos, como yo les dije en algún momento. Hagan títulos, ¿cierto? Entonces, título 1, aspectos sociodemográficos de la población evaluada. Título 2, aproximación a los conocimientos de Título 3, Entonces, ¿por qué? Para que se vea más organizado sus resultados. Describa lo que se encontró, los resultados, no lo que se hizo, los métodos. Esto es muy importante porque una vez tiende a caer en eso. Vuelve y repite los métodos sabiendo que estamos hablando de resultados. Y usa el tiempo pasado en los verbos, muy importante. En todo el artículo tienen que utilizar verbo pasado. Se hizo, se observó, la población pensó, la población creyó, o sea, todo en pasado. ¿Por qué? Porque ya eso fue pasado. Usted no puede decir ni el presente ni el futuro. Como ustedes van a hacer mucho, van a coger mucho de la propuesta de investigación, fijarse en eso, porque en la propuesta todo está en futuro. Se realizará un estudio, se tomarán los datos, ¿cierto? Entonces, revisar el verbo para que ya no quede en futuro, sino que quede en pasado, porque ustedes ya lo hicieron. Bueno. Resumir la distribución de las variables independientes más importantes. Estas son las tablitas que vamos a hacer cruzaditas. Destacar las relaciones clave entre variables dependientes e independientes, entonces ahí es donde vamos a hacer el chi cuadrado, y conservar la uniformidad de todas las cifras de los cuadros, es decir, si usted utiliza punto, es punto, no coma en todas. Si se utilizan dos decimales, son dos decimales y no solo uno, ¿cierto? Entonces siempre uniformidad, como lo pida la revista, ¿cierto? Entonces si la revista pide que las tablas sean sin líneas, o sea, así como esta, por ejemplo, que no tiene líneas acá, ni así, ni así, ni así. Entonces hay que hacerlo así como lo pide la revista, ¿cierto? Entonces es muy importante que sigan esa estructura. Bueno, esa sería la distribución de los resultados. En el párrafo 1 describe la población de estudio, en el 2 describe los resultados de las variables del estudio e identificar el resultado principal. Párrafo 3 describe los resultados de las variables más significativas relacionadas con el párrafo principal. Párrafo 4 ya es opcional. ¿Por qué? Pues porque ya de pronto hay resultados más largos o más cortos. Yo diría que el de ustedes es cortito porque son nada más 3 cositas que vamos a resolver, por decirlo así, ¿cierto? Bueno. Esto no. Bueno, y la discusión, mire que la discusión, muchachas, es interpretar los resultados del estudio y establecer la conclusión con relación al mensaje principal. El primer párrafo de la discusión es su mensaje principal. Entonces tenemos que saber cuál es el mensaje principal del estudio. ¿Cuál es el mensaje principal? El mensaje principal puede responder el objetivo general. Es decir, cuáles son los conocimientos y las opiniones frente a. Entonces, puede ser, voy a inventármelo, pero ustedes sabrán cómo redactarlo a la luz de los resultados. Entonces, el mensaje principal podría ser, como el objetivo general es describir los conocimientos, la percepción de los conocimientos y las opiniones frente a la donación y trasplante de órganos, entonces yo voy a hablar de esas dos cosas, conocimientos y opinión. Entonces, podemos decir así, en la Corporación Universitaria Remington, de manera general, los estudiantes conocen el tema de donación y trasplante de órganos, ¿cierto? Ya que la mayoría de ellos manifestaron conocimiento frente a tanto la definición, la red de trasplantes, ¿cuál es que es la otra? La red de trasplantes y, bueno, los otros dos cositas que ustedes tienen ahí, la red de trasplantes y punto. Por otro lado, en cuanto a la opinión, se puede visualizar de manera general
que los estudiantes de la institución evaluada obtienen una opinión favorable frente a la donación y trasplante de órganos, ya que la mayoría tiene entre sus percepciones el donar órganos, el ayudar a esta causa, punto. Entonces miren que mi primer párrafo es mi resultado y mi mensaje principal. Yo estoy combinando mi mensaje principal con los resultados principales, ¿cierto? ¿De qué? Tanto del conocimiento como de la opinión de los muchachos. Entonces miren que ahí yo en mi primer párrafo de la discusión, eso es lo que yo voy a decir. Voy a interpretar los resultados voy a interpretar esos resultados, ¿cierto? Esos dos resultaditos que me dio y voy a decir que ese es mi mensaje principal, porque eso es lo que ustedes quieren en realidad contestar, ¿cierto? Ese objetivo general. Entonces, mire lo que dice aquí, la discusión debe iniciar enfatizando el mensaje principal y el resultado principal que lo soporta. Siempre que usted ponga el mensaje principal, lo tiene que soportar con el resultado principal. No tiene que repetir lo mismo que el resultado. Es decir, usted no tiene que decir, ya que el 64% dijo que sí sabía que era trasplante. No, porque es que usted eso ya lo dijo en la sección de resultados. No simplemente dijo, ya que la mayoría manifiesta que, o manifestó que conoce del tema, ¿cierto? No tiene que volver a repetirlo, pero sí tiene que decirlo y declararlo. Es que mire que el mensaje principal es este por esto. Listo. En la discusión se refieren los datos reportados en la sección de resultados. Vea, sin repetir cifras. Se pondera su importancia y se describen las implicaciones, ¿cierto? Entonces aquí que vamos a, mire que aquí ya empieza la parte de decir la importancia. Mire que aquí ya empieza todo lo que que yo les dije, muchachas, guarden eso para la discusión, que en algún momento nos va a servir, ¿se acuerdan? Que ustedes pusieron, porque se sabe que la donación de órganos es esto, esto y esto. Entonces aquí se corrobora, Entonces miren que aquí ustedes comienzan a hacer una discusión, cuando ustedes comienzan a poner opiniones, cuando comienzan a poner definiciones, cuando comienzan a poner significados. ¿Por qué? Porque vamos a poner a ver, ¿por qué es importante? Entonces, ustedes van a decir ahí, esto llama la atención, dada la importancia del tema en aras de la problemática estudiada, vemos que los estudiantes, si saben del tema, están enterados y que eso es favorable para el tema en cuestión o la problemática en cuestión estudiada. ¿Sí ven? Entonces, la importancia, claro, hombre, estos muchachos sí saben del tema, estos muchachos tienen una opinión favorable, estos muchachos son una generación que nos va a servir para aumentar las cifras de donación y trasplante en Colombia, que es el problema que ustedes están estudiando. Muy bien. Esta sección requiere el análisis, la interpretación y la comparación de los resultados en relación con el mensaje principal. Se deben enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio. Entonces esto es muy importante, a ver qué hay de nuevo ahí en ese mensaje principal. ¿Hay algo nuevo o simplemente es muy parecido a otros estudios? Entonces eso lo deben de declarar. Entonces, por ejemplo, si es algo nuevo, digamos que les dio al revés. Entonces, esto llama la atención dado que no se esperaban estos resultados por ser estudiantes del área de la salud, por ser estudiantes de derecho, donde se supone que deberían, según la bibliografía o los estudios analizados, deberían tener más conocimiento del tema. Sin embargo, se observa que no hay un conocimiento del tema. Entonces, esto es ¿qué? Un resultado nuevo. O sea, si hubiese dado al revés. Pero como dio muy parecido a los estudios que ustedes evaluaron, entonces ustedes lo deben declarar. Entonces van a decir, estos resultados son muy parecidos a estudios que se realizaron en Uruguay, en España, en donde se observa que el personal del área de la salud o estudiantes del área de la salud comparten conocimientos y opiniones favorables frente al trasplante de órganos, referencias, ¿listo? No se debe repetir textos o cifras presentadas en otras secciones. La discusión es la oportunidad para explicar, opinar, decir todo lo que ustedes quieran decir. Ahí es donde sí se pueden regar ustedes mejor dicho,
a decir y a explicar todos esos resultados. Entonces, si ven, en los resultados no se explica nada, no se dan opiniones, no se dan significados, mientras que en la discusión sí. ¿Listo? ¿Para qué? Para ayudar al lector a entender el estudio, porque es importante. Miren, es que vean lo que pasa en el mundo, o miren lo que pasa en Colombia con este tema, mire que la gente no quiere donar por la religión, o mire que sí, ta. Entonces, ahí es donde ustedes deben explicar, y muy importante, con otras referencias bibliográficas, por qué fue importante realizar este estudio y por qué sirve. Es muy importante, o sea, porque va a servir ese estudio que ustedes hicieron para aportarle al conocimiento nuevo y útil. Eso, este artículo no se puede quedar, como dice el dicho, metido en un cajón. No, la idea es que se publique y que sea nuevo y útil. Mire, ustedes también pueden decir, es que nosotras construimos una herramienta que se puede seguir utilizando para nuevos estudios parecidos, para evaluar el tema. Si bien, inclusive ahorita les voy a comentar que hay una parte en la discusión que se describen las limitaciones del estudio. Entonces, si bien una de las limitaciones del estudio es que no es representativo, porque no es ni representativo para la institución, no es representativo para el departamento, no es representativo para Colombia, pero sí se realizó una aproximación al tema donde se construyó inclusive una herramienta, donde se investigaron otras herramientas de otros estudios que muy similares y donde ¿qué nos queda? Una herramienta puede ser útil pues para replicarla y puede ser inclusive útil para hacer estudios de mayor representatividad para posibles intervenciones en el tema. Entonces miren que es súper útil el estudio que ustedes están haciendo. Número de palabras de 1000 a 1500. ¿Por qué? Porque miren que aquí, esas sí no son 500 palabras corticas como los resultados, no, estas ya son de 1000 a 1500 palabras. Es mucho más llenita, es más rigurosa, es donde ustedes la van a expresar todo ese significado de esos resultados. Entonces, por eso es más larga. Listo, de 5 a 7 párrafos. Y generalmente lleva esta estructura. Entonces, dependiendo de la discusión que hay unas cortas, unas más o menos y otras largas, ¿cierto? Dependiendo de los resultados que usted vaya a expresar y a discutir. Entonces, hay unos que tienen un mensaje principal en su primer párrafo. En el segundo, el resultado principal. En el tercer párrafo, resultado principal o secundario. En el cuarto, fortalezas y limitaciones y una conclusión. Entonces lo pueden coger por este lado, o si ustedes tienen dos resultados principales, ¿cierto? Un resultado principal y uno secundario, lo pueden hacer de 6 párrafos. Mensaje principal, resultado principal, después un resultado secundario. Entonces ustedes quieren, primero vamos a hablar de conocimiento y después de opiniones. Listo, perfecto, acojan el de 6 párrafos. Después fortalezas y limitaciones y una conclusión. Ya de 7 párrafos, digamos, pues, profe, es que nosotros nos vamos a meter por bioética. Bueno, perfecto, cogieron el grandote. Entonces, mensaje principal, resultado principal, otro párrafo de resultado principal, porque si se van a meter por bioética, entonces hay que discutirlo a la luz de bioética. Resultado secundario, otro resultado secundario, porque si se van a meter por bioética, entonces eso hay que discutirlo a la luz de bioética. Limitaciones, fortalezas y una conclusión. Entonces miren que hay varias estructuras para hacer una discusión, ya ustedes la eligen. Es cuando uno hace una discusión, uno puede hacer como un grafiquito así. A mí me gusta mucho hacer como cositas así para uno saber qué va a poner. Entre las tres ustedes pueden hacer algo así, decir, bueno, muchachas, ¿cuál es nuestro mensaje principal? Y pongan ahí, esto y esto. Y después dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el segundo? ¿Y qué vamos a hacer en el tercero? ¿Y qué vamos a hacer en el cuarto? Y después empezar a llenar como ese bosquejo, le digo yo, ese bosquejo de una discusión. Y listo, entonces así pueden hacer pues como para que no se vayan a ir por las ramas, para que no vayan a coger un tema que no es, porque uno cuando lee las discusiones de los muchachos, uno a veces ve que ponen cosas que no tienen nada que ver con el tema y siempre deben guardar esta estructura, siempre, resultado principal, resultado secundario y discutir, ¿cierto? Siempre, siempre, así como les acabo de explicar. Yo digo lo que salió, yo digo su importancia y yo lo referencio con otra cosa que ya haya salido y así, nos vamos yendo así. Y ya lo último se pone, como les digo, hacer explícitas las fortalezas y limitaciones del estudio,
las recomendaciones y el impacto relacionados con el mensaje principal y por último hacer una conclusión bien contundente y unas recomendaciones en aras del tema y de lo que se hizo. ¿Listo? Bueno, entonces yo les voy a mandar de todas maneras esta presentación para que ustedes, yo sé que fue muy rápida, para que ustedes la vayan haciendo este fin de semana. ¿Listo? Para que comiencen cojan mucho la propuesta, en la propuesta hay mucho, cojan las sugerencias de los evaluadores y comiencen a esbozar eso. Ya saben que ustedes son las que eligen la revista. Miren, yo les sugiero que miren una sencilla, que no se metan en una cosa enredada, porque no tenemos tiempo, pues esa es la realidad. Esa es mi sugerencia. Y entonces me queda la tareita de que me envíen, porfa, entonces los dos artículos del club de revista, la base de datos grandotota, para yo entonces ayudarle con lo de las tablitas cruzadas y el chip cuadrado, y que les quede pues como esas variables. Y se las envío, yo se las envío para que ustedes las puedan poner ahí en los resultados. Me dicen por favor lo más rápido posible la revista que seleccionaron para yo hacerles la sugerencia de qué tablas, qué gráficos poner. Les hago sugerencias porque como ellos son tan limitados a veces en las tablas y figuras, entonces para saber en cuáles vamos a hacer énfasis. Listo. Bueno, preguntas, muchachas. No, profe, pues ninguna. Creo que hay mucho por trabajar y mucho por hacer, pero así específicamente por ahora ninguna. Perfecto, listo. Bueno, entonces vamos a hacerle a esto. Les voy a mandar por ahí por el grupito esta presentación. Y entonces ya saben que me están contando, pregúntenme cualquier bobadita, cualquier cosita, me están preguntando que ustedes saben que yo siempre les respondo. Y ya, y entonces la otra semana más o menos, ¿cuándo me pueden enviar como avance del manuscrito? Que ustedes puedan, crean. Profe, puede ser por ahí dentro de 8 días o el miércoles o muy tarde. Miremos. ¿Cuándo fue que les dije que debían entregar? ¿El 13? Y el 13 de mayo. O sea que me enviarían el 5. El 5 y les quedaría otros 8 días para afinar. Bueno, hágale, dale. Así que sí, bueno, hagámosle así a ver. Ojalá puedan avanzar bastante. Y yo en estos 8 días también entonces les envío las tablitas. Si algo nos pegamos una conectadita cortita para explicarles lo del chi cuadrado y eso. Y lo de las tablas y todo, para que ustedes ya el jueves tengan algo más concreto. Les hago sugerencias en ese manuscrito que me vayan a enviar el jueves y ya para que nos quede listo para el 13. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicas, así quedamos. Un abrazo gigante y que me les rinda bastante. Perdón, y les iba a decir que si me compartían el link de las acticas para irles calificando, que eso no tenemos como atrasadito, listo. Pero ustedes ya saben que todo lo Profe, llevan en ¿cuántas 5. actas son en total? ¿Cuántas? Ay, O no hay, como usted siempre nos dice, son 10, son tantas. sí, eso tiene un número. Es que yo no me acuerdo. Pues si quieren nos lo dice por el WhatsApp para irlas adelantando también. Listo, dale. Igual, pues Listo. pueden hacer una actica por pues, lo que hemos discutido y lo que hemos avanzado en las asesorías. Listo. Bueno. Bueno, listo, así quedamos. Que le rinda bastante. Gracias, profe. Bueno, que estén Gracias, muy bien. profe. Hasta luego. Bueno, chao, un abrazo. Chao.